Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República. Estamos ya a solo días de la fiesta, porque sí, es una fiesta democrática electoral, aunque quizás no sea la elección esperada, pero es una fiesta electoral, porque es el momento en el que todos volvemos a ir a las urnas a elegir a nuestro representante, ojalá de manera estable por los próximos 4 años. Bueno, hoy vamos a tener como invitada para abrir el programa a una de las participantes, quien es miembro del equipo de economía de Juntos por el Perú, Caterina Izaguirre, con quien ya vamos a conectar en solo minutos. Antes vamos a hablar de la portada del diario La República del día de hoy, que ha sido para muchos una sorpresa. La posición abierta y pública de George Forsyth, quien ha dicho claramente, yo no puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori. Y dentro de las frases que recoge La República de la entrevista en la que el ex candidato George Forsyth hace esta afirmación, hay una que es bastante reveladora y que es muy cierta, ¿no? Él dice que Julio Velarde habla de la inestabilidad desde el 2016 y ahí no existía, no estaba en el mapa Pedro Castillo, pero quienes sí estaban era la mayoría parlamentaria del Fujimorismo. La otra afirmación y su argumento principal obviamente va en coherencia con lo que ha sido su campaña y la que debería ser de todos aquellos que mientras estaban ocupando o deseando, mejor dicho, ocupar el sillón presidencial, decían que estaban en contra de las leyes pro crimen, de la aprobación de estas en el Congreso y ahora repentinamente se han olvidado de quiénes fueron quienes las impulsaron. Switcher, querido, avísame si ya estamos, por favor, con Katherine conectados para darle la bienvenida. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí vamos a darle la bienvenida a Katherine Izaguirre, quien forma parte del equipo de economía de Juntos por el Perú. Katherine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un gusto estar contigo en tu programa. Uy, no escucho bien a Katherine. Hola, Katherine, ¿me escuchas tú? Eh, sí, yo los logro escuchar muy bien. No sé si... Ahora sí te escucho. Hola. Hola, Katherine, ¿cómo Sí. estás? Muy buenas tardes y gracias por conectarte con Fuerte y Claro. No, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto poder estar en tu programa. Bien, Catherine. Bueno, antes de hablar un poquito del plan en materia de economía, que me interesa mucho abordarlo contigo, quiero que empecemos por hablar de coyuntura. Hoy nos hemos enterado que la Municipalidad de Lima le ha negado a Juntos por el Perú el permiso para hacer el meeting de cierre que querían hacer en el Paseo de los Héroes Navales en el centro de Lima. Esta ha sido la justificación que ha enviado la Municipalidad de Lima aludiendo a un supuesto estado de emergencia y la intangibilidad de este lugar, pero algo que se contradice con, por ejemplo, una convocatoria que hizo hasta hace no muchas semanas el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Donde él mismo sí podía hacer uso del Paseo de los Héroes Navales para la convocatoria de su grito de supuesto fraude contra el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿De que sí lo puede usar alguien cuando está alineado con las preferencias políticas de la Municipalidad de Lima y no cuando no les gusta quién va a usarla, algo que no les pertenece a ellos? ¿Qué opinas de esto? Creo que es una expresión más de la vocación antidemocrática, impositiva que ha tenido el pacto mafioso durante esos últimos, como tú muy bien has reseñado al inicio, 10 años, ¿no? 10 años de imponer, 10 años de no respetar la democracia, de no permitir que podamos avanzar hacia mejoras en nuestro país. Y en ese sentido, ese es un episodio más, ¿no? Que se expresa ya al final de la campaña. Sí, yo creo que si el objetivo era frenarle el paso a Juntos por el Perú, con esto la Municipalidad de Lima le está haciendo tremenda campaña, ¿no? Porque la gente ya está un poco harta de esas actitudes autoritarias y en las que personas que ocupan cargos en el Estado crean que el Estado les pertenece, cuando esos cargos son efímeros, cuando ellos solamente, incluso el señor Renzo Reyardo no está ahí ni siquiera por haber sido elegido, está como sucesor del señor Rafael López Aliaga. Pero bueno, pasando un poco de esto, y ahora sí a lo que nos convoca, el tema del plan económico Juntos por el Perú.
Yo hablaba un poco al inicio de esta declaración que dio George Forsyth, que me pareció muy certera, ¿no? En la que mencionaba cuando Julio Velarde empieza a hablar de inestabilidad económica y política y se remonta al 2016, a la pataleta inicial de Keiko Fujimori, y de cómo esto nos ha sumido en todos estos años una situación de suma, valga la redundancia en la palabra, inestabilidad. Este año, el 24 de abril, Julio Velarde habló también de algo que yo quería comentar contigo, reconociendo que los números macro no se habían reflejado en bienestar real para todos los peruanos, pese a que eran estables, repito, en el campo macro, ¿no? Hablaba del ingreso per cápita y decía que reflejaba una situación de carencia grave. Yo me pregunto si con estas declaraciones le dirán a Julio Velarde también que es un rojo, que es un comunista, porque lo que está aceptando el guardián de la macroestabilidad económica del Perú es que si bien el modelo económico, vamos a decir, ha funcionado, no ha logrado ser igual de justo, equitativo o no ha mejorado la calidad de vida de todos los peruanos. Sí, de hecho, hay dos elementos que me gustaría mencionar en relación a tu pregunta, ¿no? O sea, en primer lugar, los peruanos sentimos de que lamentablemente las cifras macro no han alcanzado para un desarrollo tanto a nivel territorial, en las regiones, para superar las inmensas barreras de desigualdad que hay en nuestro país. Es una agenda pendiente y que se expresa en la voluntad de cambio de los ciudadanos en el Perú, en las distintas regiones de la costa, sierra y selva. Por otro lado, lo que sí hemos tenido en estos últimos 10 años es una bancada fujimorista autoritaria que ha hecho exactamente lo contrario, ¿no? Que ha aprobado leyes pro crimen recientemente, que no ha respetado las reglas fiscales, más bien haciendo que la Constitución no se cumpla, ¿no? Porque además de cambiarla, lo que han hecho es permitir iniciativa de gasto al Congreso, que es algo que lamentablemente termina destruyendo las cuentas fiscales de nuestro país. Y no solamente el gasto, sino también la posibilidad de recaudar. Han regalado privilegios fiscales por más de 27.000 millones de soles a distintos sectores, incluidos, por ejemplo, la agroexportación, que incluso economistas como Waldo Mendoza dicen que darle un beneficio tributario a ese sector es como dar programa juntos a San Isidro, ¿no? Es decir, realmente no tiene un sentido de prioridad y de focalización. Bajo esta lógica, entonces, es un momento para generar consensos, es un momento para poder alcanzar consensos por la gobernabilidad y de hecho este lunes se ha presentado con mucho esfuerzo de diálogo programático, de articulación entre 5 equipos técnicos, un plan para el Perú, ¿no? Que articula, como mencionaba, 5 partidos: Obras, Primero la Gente, Venceremos, Juntos y Ahora Nación, ¿no? Bajo el liderazgo de Alfonso López Chau, con el objetivo de poder. Ahora sí, ¿no? En el país necesitamos estos grandes consensos, poner en el centro el país, sus prioridades, de cara a poder alcanzar un gobierno por 5 años. Y esperamos que la población pueda darnos también la oportunidad de caminar en esa línea. Sí, hablando sobre eso, Catherine, bueno, ha habido muchas opiniones divididas. Yo personalmente considero que era esperable, ¿no? No entiendo mucho, entiendo sí, pero no coincido, mejor dicho, con esto que dice que es contradictorio. Creo que es estratégico si lo hubiese hecho cualquiera de las dos bancadas, pero la que decidió hacerlo, la que decidió tener apertura y escuchar, sobre todo en la materia que más preocupaba a los indecisos, que es la económica, fue Juntos por el Perú, que ha presentado un plan nuevo. Hay una infografía que resume más o menos los 10 puntos principales que ustedes plantean en economía y que quiero conversar contigo. Uno de los primeros habla de la autonomía del Banco Central de Reserva, que creo que sí fue una preocupación a lo largo de la campaña por declaraciones que dio previamente Roberto Sánchez con respecto a la permanencia de Julio Velarde, pero aquí lo dicen, digamos, de manera clara, ¿no? Se buscará el control de la inflación y que esta entidad tenga una conducción de alto nivel técnico. ¿Implicaría esto, por ejemplo, la permanencia de Julio Velarde, conversar con él, tal como en algún momento se dio entre Pedro Castillo, quien fue quien finalmente garantizó la permanencia de Velarde y se tomaron una fotografía incluso? Exactamente, ¿no? En el 2021, Pedro Castillo junto a Pedro Franque lograron que Velarde pueda mantener su continuidad en el Banco Central de Reserva. Y no solo ello, ¿no? Sabemos que la decisión de quién finalmente va a conformar el directorio del Banco Central de Reserva depende del Congreso y del Ejecutivo, ¿no? Entonces son 3 miembros del directorio, 3 de los que se propuso desde el Ejecutivo fueron de altísima calidad, ¿no? Hablamos de Germán Alarco, hablamos de Roxana Barrantes, además José Tábara. Por el lado del Fujimorismo, más
bien desde el Congreso pusieron a algunas personas, como A por ejemplo Rafael Kimper, ¿no? Rey y a A Rafael Kimpler. Rey, que personas con conflictos de interés y realmente que no tienen, ¿no? Ganado el No tienen respaldo la técnico para poder. preparación. Exactamente, ¿no? Entonces se demuestra de que en términos de política monetaria hay una voluntad de poder mantener esa estabilidad monetaria que es fundamental para nuestra apuesta, ¿no? Porque nuestra visión de la economía es una economía para la gente, una economía que prioriza también qué está ocurriendo con las familias en el Perú y cómo pueden cubrir una canasta básica. Entonces, controlar la inflación es la mejor estrategia para garantizar que los precios, que finalmente son parte del consumo de las familias en nuestro país, se mantengan estables y eso es parte de nuestra prioridad y de hecho la evidencia, las acciones demuestran de que estamos comprometidos con ello. Justo con lo que has dicho, hay una cifra que es bastante reveladora, ¿no? Y que tiene que ver con la infografía en el punto número 5, incremento de la remuneración mínima vital, el salario mínimo, ¿no? Actualmente en el Perú es de 1.130 soles al mes, uno de los más bajos en la región, incluso con su modificación en el 2025. Mientras tanto, otra data establece que la canasta básica familiar para cuatro personas se estima en 1.848 soles, lo que nos demuestra que evidentemente no hay que ser un erudito para entender que no alcanza, que la plata no le alcanza a gran parte de la población peruana y que según las cifras actualmente hay 8.823.000 personas afectadas por la pobreza. En ese sentido, y dejando en claro la importancia, creo, de la propuesta que ustedes proponen, cómo van a lograrla y cómo darle tranquilidad a los micro y pequeños empresarios que quizás sienten que esto va a elevar demasiado sus costos. Sí, dos cosas en relación a ello, ¿no? En primer lugar, no podemos permitir que trabajadores que tienen una jornada laboral completa no puedan cubrir los costos de sus familias. Y hablamos de que muchos hogares en el Perú, de hecho uno de cada tres, son monoparentales, es decir, es una sola madre, Mm. un solo padre, proveedor, que tiene que hacerse cargo de los gastos de toda la familia. Y en ese sentido, hay una necesidad de actualizar el salario mínimo. Hemos hablado además de que el salario mínimo del Perú es de los más bajos de América Latina y entonces hay una necesidad de poder dar condiciones dignas hacia quienes trabajan, a los trabajadores en el Perú. Y por otro lado, también es parte de estas 10 prioridades. Nos interesa profundamente fortalecer la inversión privada y en nuestro país, de hecho, más del 95% de unidades económicas son MIPES, no son micro, pequeñas empresas que emplean a más del 75% de peruanos. Entonces, nos Ujú. interesa que podamos hacerlas escalar, fortalecerse, que no quiebren, que más bien puedan competir y tenemos además una concentración de mercado a nivel de grandes empresas que hay que superar. La competencia de mercado es estratégica. ¿Cómo lo hacemos? Hubo en su momento un reactiva, ¿no? Que se propuso por incluso el mismo Julio Velarde. No estamos siendo tan ambiciosos como el marco de un reactiva, pero queremos hablar también de la posibilidad de dar crédito justo. Se ha hablado de unos 15.000 millones de soles en crédito orientado justamente a ese sector. Porque el principal problema que tienen las MIPES no es el salario. El principal problema que tienen las MIPES y distintos estudios lo respaldan es que la banca, este oligopolio de la banca en nuestro país, les presta a tasas carísimas que ellos no logran Mm. realmente alcanzar y necesitamos entonces brindar inclusión financiera a este sector. Los intereses son más elevados, ¿verdad? Para las MIPES generalmente. Supera el cuádruple de lo que recibe, por ejemplo, una gran empresa, ¿no? Claro. Y de por sí ya tenemos una de las tasas de crédito más altas de la región también. Entonces hay que darle crédito justo a estas MIPES para que puedan ser más competitivas, ser más, dar también mejores salarios.